anatomía atrás, pero ahora vamos a entrar nuevamente en el hábito corporal, la biotipología, el decúbito, la marcha, las fascias. ¿No es cierto? Muy importante en el andianaje de una entrevista y una historia clínica con un paciente que lo vemos llegar por primera vez a nuestro consultorio. Su manera de caminar nos va a dar una expresión, su cara nos va a dar un cuadro clínico, ¿no es cierto? Cómo está recostado un paciente, cómo adopta ciertas posturas un paciente, ya nos da un cuadro clínico, incluso si ya tenemos un poquitito más de conocimiento, ya vamos a tener un diagnóstico por qué un pacientito está echado de ese lado, por qué está recostado de esa forma, por qué está caminando de esa forma. Y si yo he hecho bien mi tarea durante todos estos, las básicas, incluso ya tengo que saber qué tratamiento está teniendo ese pacientito, por qué camina de esa forma. Entonces, todo eso es lo que yo quisiera que algún día ustedes, ese su chip duro que tienen en su cabeza, encaje con todo lo que es farmacología, anatomía, patología, fisiología, semiología, y vean al paciente en conjunto para tener un diagnóstico. Sabemos que las fascias es un aspecto general de la cara que está dado por los rasgos expresivos, la configuración anatómica, la coloración de la piel, muy importante, ¿no es cierto? Nos va a orientar, nos va a dar una característica de lo que es ese color, esa cara. Hace muchos años, en la parte de la parte legal, de la parte del derecho, hubo un autor que causó sensación, que era un doctor Lombroso, que él daba un aspecto físico de la cara y que describía un aspecto físico de acuerdo a qué tendencia criminal tenía esa cara. Y de acuerdo a la característica facial de una persona, uno ya decía, este es un asesino, este es un estafador, este es un violador, de acuerdo a la cara que cada uno tenía. Y de acuerdo a ese estudio, se aproximaba mucho a eso lo que decía el doctor Lombroso, porque esa cara nos da cierta configuración de un diagnóstico que tiene la cara. Ya sabemos, ¿no es cierto? Un paciente hipertiroideo tiene cierta clase de cara. Un paciente que tenga un problema de hipotiroides va a tener otra cara. Un paciente cardíaco va a tener cierta cara. Entonces, esa observación de la cara nos va a dar ya muy cerca a un diagnóstico que lo único que tenemos que hacer es confirmar con ciertas preguntitas que hacemos en la historia clínica. La cara, las facies, nos habla del estado de ánimo que tenemos, ¿no es cierto? Cuando estamos idiotas, tenemos una cara. Cuando estamos felices, tenemos otra cara, ¿no es cierto? Tenemos tristeza, tenemos dolor, tenemos angustia, tenemos preocupación. Nuestra cara refleja eso, lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo, nuestra alma. La cara va a dar. Y lo que más nos va a dar a nosotros, que somos odontólogos y manejamos la parte dental, y el paciente viene a nuestra consulta por dolor, vamos a ver que al entrar ese pacientito, vamos a ver esa cara de dolor, que es una falta expresiva de lo que le está pasando a ese pacientito. Y si hacemos bien las cosas, ese pacientito entró con una cara de dolor, pusimos la anestesia, hicimos un diagnóstico, hicimos un tratamiento. Al final del tratamiento, ese pacientito se va a ir de su consultorio con otra cara. Ya no va a tener el dolor, ya va a estar solucionado su problema y quizás ya tenga una cara de alegría, una cara de paz. Ya no esa cara de dolor que uno tiene. Y ustedes fíjense en sus caras cuando tienen dolor de cabeza, cuando tienen dolor de estómago, cuando tienen un dolor de muelas. Vean su cara en el espejo y van a ver que es otra cara de la que ustedes tenían antes. La cara tiene características típicas y cada cara es un paciente.
¿no es cierto? No existen caras iguales. Similares puede ser que tengas tu gemelo en alguna parte del mundo, pero cada cara es característica de esa persona. Ya vemos las caras y decimos, este tipo es medio pícaro, este tipo es medio vivo. Y vemos otro y decimos, ay, este debe ser bien tontito, ¿no es cierto? Cada cara tiene característica de esa personalidad que cada uno tiene. Y bueno, si ven esta foto, son de la promoción de hace más de 10 años atrás, que ya están ejerciendo todos, ya están trabajando, lograron terminar lo que es la odontología y ahí están en la competencia diaria dentro de la carrera profesional. La cara tiene músculos, ¿no es cierto? Porque no solamente son los ojitos, la nariz y la boca, ¿no es cierto? Y las orejitas. La cara tiene músculos, que espero que hayan estudiado esto en anatomía. ¿Han aprendido lo que es músculos en anatomía, doctores? Hola, ¿hay alguien ahí? Doctor, ¿Han otra vez visto le músculos escucho. de la cara en anatomía? Doctor. Sí, Hola, hablen, Sí, hablen. sí, doctor. ¿Han visto bien la anatomía? Bien, perfecto. Entonces va a ser como un repaso porque les voy a preguntar en el examen, ¿no es cierto? Porque tienen que saber la anatomía de la cara. Cara no solamente son huesitos, hay que saber también lo que son los nervios, que los creo que saben de memoria lo que es el trigémino, porque eso creo que es el único nervio que han visto. Y bueno, también tienen que haber visto lo que son los músculos. Y aquí tenemos, ¿no es cierto? En el número 1, que está ahí en la foto, es el músculo occipito frontal. ¿Por qué será occipito frontal, doctores? Porque se extiende desde el hueso frontal hasta el occipital. Eso, ¿no es cierto? Va desde este hueso, empieza en la región occipital y termina en la región frontal, así que cubre toditita la cabeza, va de atrás adelante. Por eso hay esos dolores de cabeza que uno dice, me empieza el dolor de cabeza en el cuello, pero me está doliendo esta región frontal, porque es esa tensión del cuello, esa mala postura al sentarse en una computadora, en un escritorio, donde la mala postura del cuello hace que se tensione ese músculo occipital y jale todo lo que es hasta el músculo frontal y el paciente amanece o termina el día con un dolor de la frente. Y cuando hay un dolor de la frente, ¿cuál es el diagnóstico diferencial, doctores, con un dolor de cabeza frontal? Lo van a estudiar, pregunta de examen. Después, en el número 2, tenemos lo que es a nivel de lo que son los huesos propios nasales. Estos huesos propios nasales están cubiertos por un músculo y ese músculo se llama el prosero. Después tenemos el número 3, que es los orbiculares de los ojos, ¿no es cierto? Ahí están los párpados, que sirven para abrir y cerrar los párpados. En el número 4, que está encima del tabique nasal, es el músculo nasal. El número 5 es el orbicular de los labios, tanto superior, inferior. Necesito que me da la posibilidad de mover nuestros labios, de poder contener nuestra saliva, de poder alimentarnos, de poder retener la comida dentro de nuestra boca. ¿Qué arteria irriga el músculo orbicular de los labios? Me lo van a averiguar. Pregunta de examen. Después tenemos el número 6. Esto que está cerca al ala de la nariz, en el surco nasogeniano. Ese número 6 es el músculo levantador del labio superior y de la asa
de la nariz. Es decir, que levanta el músculo orbicular de los labios superior y también ensancha el ala nasal de ese lado. Entonces, número 6 ya tiene dos funciones, ¿no es cierto? El levantador del labio superior y de la dilatación de la narina del lado correspondiente. Tenemos el número 7 que está un poquito más hacia afuera, que sería el cigomático menor, que también tiene mucha función en el elevar el labio. El número 8 es el cigomático mayor, que comprende también la capacidad de elevar el labio superior. Después tenemos el número 9. El número 9 que se engancha a nivel de la comisura labial y se va hacia lo que es la mejilla y los huesos malares. Este es el músculo risorio, que es el que me ayuda a la sonrisa y al que cuando te dicen mostrame tus labios, ese músculo se contrae, nuestra comisura se retrae y se puede observar lo que son los labios. Y tenemos el número 10, que es el que ayuda a bajar el ángulo de la boca. Entonces, el número 10 es el encargado del control del ángulo de la boca. ¿Qué nervio inerva esto, doctores? Lo averiguan para el examen. Después tenemos el número 11, que es el que encargado de bajar el labio inferior, de deprimirlo, de bajarlo. Y tenemos el número 12, que es el mentoniano, que está encargado de lo que es la parte del mentón. Estos son los músculos, doctorcitos, que tienen que saber. Tienen que saber que existe y tienen que saber para qué sirven. Porque no solamente es saberlo, pero tienen que saber que están ahí, dónde están y para qué sirven. Así que tienen que aprenderlo. Y aquí tenemos más o menos un dibujo facial. Cuando hice un curso sobre armonización facial, tuvimos que memorizar todos los músculos. Y tenemos lo que es arriba, en la parte superior, lo que es el frontal. En la parte nasal tenemos lo que es el proceros y también el hueso nasal. Tenemos lo que son los cigomáticos mayores y menores. Tenemos el risorio, tenemos el orbicular de los labios, el orbicular de los párpados. Tenemos el depresor del ángulo, el depresor del labio, el músculo mentoniano. Tenemos el músculo macetero, tenemos el músculo temporal. Todos estos músculos que tenemos que saberlos porque están en su cara y tienen que conocer para qué sirven. La piel de la cara es bien flexible, es móvil y es delgada en los párpados, ¿no es cierto? Es en el único lugar que tenemos piel delgadita, piel finita a nivel de los párpados. En el resto del cuerpo tenemos muchas otras anexos de la piel y que generalmente es una piel más gruesa, con folículos pilosos que cambian y dan una característica tanto en el hombre como en la mujer. En la mujer generalmente la cara es piel suave porque no tiene folículos pilosos, ¿no es cierto? Es una piel sedosa, suavita, terciopelada. En el varón es áspera, ya hemos dicho, tenemos bigotes, tenemos patillas, tenemos folículos pilosos que cuando están mal rasurados raspan, hacen heriditas, escoriaciones cuando damos un besito a una dama. También la piel va variando con la edad, ¿no es cierto? En los jóvenes es lisa, en los jóvenes no hay arrugas, ¿no es cierto? No hay pliegues seniles. A medida que va pasando la edad, a medida que nos vamos volviendo adultos mayores, vamos perdiendo la grasa que tenemos en nuestra cara
y al perder la grasa empiezan a aparecer las arrugas. Y al perder la grasa se da generalmente por la deshidratación que generalmente los adultos tienen, porque los adultos mayores generalmente toman muy poca agua. Por lo tanto, existe una deshidratación. Al haber la deshidratación, desaparecen los globulitos de grasa y aparecen las arrugas y aparecen los surcos seniles. Hay que ver el color de la cara. Hay que ver qué deformidades tiene esa cara. Hay que ver si en esa cara tenemos tumores, tenemos cicatrices. Una cicatriz en la cara me tiene que llamar mucho la atención y tendré que preguntar por qué tiene esa cicatriz en la cara. ¿Por qué apareció esa cicatriz en la cara? También las heridas que pueden haber y que pueden aparecer en lo que son la cara. Esa expresión facial es muy importante porque nos da ya casi un diagnóstico al ver la expresión de la cara. ¿No es cierto? Y generalmente cuando ya conocemos un poquito más de enfermedades que podemos diagnosticar, las fases ya nos ponen de manifiestos signos y síntomas de ciertas enfermedades. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, una variedad de patologías que puede tener un paciente cuando viene a nuestro consultorio. Y con solo ver su expresión facial, ya nos vamos dando cuenta qué probable enfermedad tiene este pacientito. Entonces, muy importante ir ya conociendo enfermedades que se manifiestan a través de la cara. Hay que palpar la cara, porque al palpar vamos a palpar deformaciones óseas, tegumentarias y además vamos a palpar dolor, ¿no es cierto? Ver si estamos frente al dolor. Cuando palpamos, podemos palpar fracturas, podemos palpar el crépito óseo, podemos palpar el crépito dérmico. ¿Cuál será el crépito dérmico, doctores? Me lo van a estudiar. Al palpar vamos a tocar las características que tiene esa piel, ¿no es cierto? La turgencia, la deshidratación, la elasticidad que tiene esa piel. Eso nos va a dar el tocar esa piel. Buscar existencia de puntos dolorosos, que generalmente pueden ser desencadenantes de la neuralgia del trigérmino. Al tocar la fiebre, al tocar la frente, podemos darnos cuenta si ese pacientito está con fiebre, ¿no es cierto? ¿Cómo está su temperatura? Veremos la sensibilidad que tiene, ¿no es cierto? El trofismo que tiene esa piel. Más que todo la sensibilidad cuando hay daño de uno de los músculos de la cara. ¿Cuáles son los nervios que tenemos en la cara, doctores? Facial, trigémino. Eso, ¿no es cierto? Tenemos dos nervios grandes en la cara y que tenemos que saber diferenciarlos, porque uno es el trigémino encargado del dolor, tiene su parte motriz y tenemos que diagnosticar lo que es el facial, que es motriz y que tiene una parte sensitiva. Tenemos que saber diferenciar cuál es el que está enfermo, ¿no es cierto? Muy importante, porque esa sensibilidad me va a diferenciar en qué enfermedad estoy con ese pacientito. Tenemos lo que es la coloración. Ya hemos visto la clase pasada lo que es el color de la piel, la variedad que tenemos en la piel. Y hay muchas personas que los vemos que son blancas. Esa paciente pálida,
Y lo que siempre he dicho, las mujeres al blanco le ven N cantidad de variables. El hombre ve blanco, la mujer ve muchos blancos. Entonces, ven diferente lo que es el hombre. La palidez, generalmente le decimos una palidez blancuzca, ¿no es cierto? Son pacientes que no han estado expuestos al sol, pero también pueden ser pacientitos que tienen un problema a nivel renal. Entonces, ese pacientito nunca salió al sol o tiene un problema renal. Es una palidez blancuzca. Pero tenemos la palidez que es el blanco yeso. Entonces, si han visto alguna vez el blanco yeso, es típico del albinismo, de ese pacientito que no tiene pigmento. Después tenemos el blanco alabastro. Ese blanco alabastro es típico de un paciente que está en shock, que está con una anemia aguda, está perdiendo sangre en algún lado. Ese blanco que vemos en ese paciente que está en esa camilla, tenemos que saberlo diferenciar. Por supuesto, el cuadro clínico tiene que venir por medio. La historia clínica tiene que estar por ahí para poder diagnosticar en forma rápida, no en media hora. Con 4 o 5 preguntas, ese blanco que tiene el paciente en su cara, yo ya tengo que saber qué tiene, porque no puedo perder el tiempo.
Doctor, su micrófono está apagado. Doctor, su micrófono está apagado. ¿Me escuchan, doctorcitos? Doctor, ahora sí se le escucha. Doctor. Gracias, gracias. ¿Me escuchan, doctorcitos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. ¿Me escuchas, doctorita? Sí, doctor, Hola. se le escucha. Sí, doctor. Bien. Entonces, la rubicundez es en ese pacientito que se pone colorado, que es el eritema púbico, el eritema bochornoso, ¿no es cierto? Que es el que tiene vergüenza, el que tiene rabia, el que ha tenido un disgusto. Las pacientitas con climaterio se ponen, ¿no es cierto?, coloradas de su cara. Después existe otra forma de colorado, que es ese pacientito que ha estado mucho tiempo al sol, ¿no es cierto? O al viento. ¿Han visto esos pacientitos o esas personas que viven en el altiplano, que solamente sopla el viento todo el día y un viento frío? A uno se pone colorada, la nariz colorada de la cara. Después tenemos otros pacientitos que son esos pacientitos que viven en la altura, ¿no es cierto? La famosa poliglobulia, la policitemia, ¿no es cierto? Que tienen mucha cantidad de glóbulos rojos, por lo tanto su cara se vuelve colorada. También tenemos esos pacientitos con el lupus eritematoso, ¿no es cierto? Esos pacientitos que tienen lupus, su carita y sus mejillas son también coloradas. El pacientito con fiebre, el pacientito con alergia, ¿no es cierto? El pacientito borracho, tienen sus caras coloradas. Entonces, por lo tanto, aquí ya están viendo de que solamente ver colorado al paciente, ya me estoy dando cuenta que puede ser su enfermedad. Desde borrachera, desde algún problema dérmico, desde algún problema febril, desde algún problema del altiplano, incluso de alguna enfermedad autoinmune, como es el lupus. Entonces, ya ver colorado, ya estoy frente a algún problema.
El pacientito que está morado, ¿no es cierto? La cianosis, ¿no es cierto? Ese también ya tengo que tener una idea de qué es lo que está pasando con ese pacientito. ¿No es cierto? Ver por qué está morado, por qué tiene una cara morada, una cara oscura. Las uñas están totalmente moradas, la región orbicular está morado. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Y generalmente estos pacientitos son problemas cardíacos o pulmonares. Por eso se ponen de ese color cianótico. Las enfermedades que producen la cianosis, ¿no es cierto? Tenemos todo lo que es el pacientito con enfisema pulmonar. Ese pacientito que ha fumado desde sus 17 años y ha fumado por más de 30, 40 años, cuando llegue a los 50, 60 años ya va a empezar a tener un problema de enfisema pulmonar, un problema obstructivo que le va a dar un problema de insuficiencia respiratoria. Las cardiopatías, esos pacientitos que tienen comunicación entre lo que es el corazón derecho y el corazón izquierdo, donde la sangre se mezcla, donde la sangre que es del lado derecho se va al lado izquierdo, que es sangre ya oxigenada, y esa sangre se mezcla con la sangre no oxigenada del corazón derecho. La sangre que va a salir del ventrículo izquierdo va a ser poco oxigenada, por lo tanto va a tener problemas de cianosis, ¿no es cierto? Ese pacientito con insuficiencia cardíaca derecha, donde va a haber problemas en la circulación pulmonar, ese ventrículo derecho no está trabajando bien, está con insuficiencia, por lo tanto no está mandando sangre al pulmón, para que ese pulmón oxigene la sangre y mande al corazón izquierdo, y el corazón izquierdo mande al sistema arterial toda esa sangre oxigenada. Paciente con insuficiencia cardíaca derecha también tiene esa tendencia a estar morada. Ese síndrome mediastínico, ¿no es cierto? Eso que es de la compresión de la vena cava superior a nivel de lo que es el mediastino por un tumor, también está provocando que la sangre no fluya bien. Por lo tanto, va a haber problemas de retorno de sangre venosa al corazón y va a haber menos sangre oxigenada en el corazón izquierdo. Y por supuesto, el efecto de Raynaud, ¿no es cierto? Que es una vasoconstricción de los vasos periféricos de las manos y de los pies que provocan mala suministración de sangre oxigenada, por lo tanto también se tienden a poner moradas. Tenemos alteraciones de color en la piel, en la cara, ¿no es cierto? Y generalmente pueden ser alteraciones cromáticas circunscritas, que son café con leche. Son esas manchas que tenemos en todo el cuerpo y también podemos tener en la carita. Eso ya me está dando una idea de que ese pacientito puede tener una enfermedad que se llama la enfermedad de von Recklinghausen, o también llamada la neurofibromatosis. Manchitas que hay que diferenciarlas de las pecas. Diagnóstico diferenciar las cefélides con lo que es la enfermedad de von Recklinghausen. Tenemos también otras alteraciones en la cara a nivel cromáticas. Esto todo dependiendo de la melanina. Tenemos el cloasma gravídico o la máscara del embarazo que se llama. En algunas personas les aparece y desaparece cuando termina el embarazo. En otras pacientitas empieza con el embarazo y nunca desaparecen. Se quedan con un cloasma gravídico. En otras pacientitas nunca han estado embarazadas y les aparece el cloasma gravídico, pero ya esa es por una alteración a nivel de los ovarios. Tenemos pacientitos que pueden venir con vitiligo, ¿no es cierto? Con manchas blancas en nuestro cuerpo. Diferenciar las pecas o las cefélides de lo que es la enfermedad de neurofibromatosis de von Recklinghausen. Y también hay pacientitos que tienen angiomas, que son tumores vasculares
de ovillos de arterias y venas que pueden aparecer en la cara y en el cuerpo. Eso nunca se biopsia, eso nunca se toca. Eso no tiene tratamiento. Muchos pacientitos que aparecen en la infancia con angiomas o lunares arteriales desaparecen con la edad. A medida que va creciendo, va disminuyendo de tamaño. Entonces, son alteraciones cromáticas que también tengo que ver en esa cara. Pregunta de examen, ¿qué era, no es cierto? ¿Por qué hay el edema de la cara? El edema, ¿qué significa la cara de luna llena, no es cierto? Que era una pregunta de examen que casi nadie ha contestado. Y esto tenemos el edema facial. ¿Por qué yo voy a ver a un paciente que tiene edema facial? Lo más común en nuestra profesión, edema facial significa un edema, una infección de origen dentario. Pero hay otras formas también de que hay retención de líquidos a nivel de lo que es el tejido subcutáneo. Puede ser una infiltración proteica, ¿no es cierto? Puede ser que haya un edema limitado de los párpados, donde apenas va a poder abrir el párpado. Se van a borrar las eminencias óseas, se van a borrar las arrugas cuando uno tiene edema. Y tenemos la cara lisa redondeada, ¿no es cierto?, con un aspecto de luna llena, típica de las facies cushinoides. Ese pacientito es un enfermo que se llama la enfermedad de Cushing. Y era lo que les he preguntado, ¿por qué uno tiene la enfermedad de Cushing? ¿Qué siempre uno tiene que hacer para tener la enfermedad de Cushing? Entonces, eso era lo que yo quería que me contesten en el examen, cosa que muy pocas personas lo han hecho. ¿Qué enfermedades producen edema de la cara? ¿Enfermedades cardíacos, doctor? Eso, ¿no es cierto? Uno de ellos, corazón. Uno de ellos, riñón. ¿No es cierto? Si mis riñones fallan, el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, una glomerulonefritis, voy a tener edema facial. Tengo un problema cardíaco, como dice la doctora, voy a tener edema facial. El edema hipoproteineico, ¿no es cierto? Donde no tengo proteínas, estoy empezando a perder proteínas por algún lado. ¿Y por dónde se pierden proteínas, doctores? De la orina. Eso, ¿no es cierto? Empiezo a orinar proteínas. Y ustedes saben que la proteína es lo más importante para el balance osmótico a nivel de lo que es el sistema intracelular. Si yo pierdo proteínas, empiezo a perder líquido, plasma de las arterias, empiezo a perder plasma al tejido intracelular. Y al perder ese plasma intracelular, empiezo a hincharme, empiezo a tener edemas. Y eso me va a llevar a que tenga una hipoproteinemia, donde va a haber un desbalance grande a nivel de lo que es la parte osmótica de nuestro cuerpo. Tenemos el síndrome policarencial de Korsakoff, ¿no es cierto? Que es esos niñitos desnutridos, los niñitos del África, ¿no es cierto? Que tienen unas barrigas grandes, panzones, flaquitos, con cabellitos amarillitos, medio pelirrojos. Síndrome carencial de Korsakoff. Nuevamente tenemos el síndrome diastineal, compresión de la vena capa superior o del tronco venoso brachiocefálico. Imagínense que la sangre de mi cara y de mi cabeza no está drenando bien al corazón. Se está trancando, se está reteniendo en algún lado. Voy a tener retención de sangre en mi cara, por lo que voy a empezar a tener edema. Tenemos un edema que es típico de las alergias. Se llama el edema angioneurótico o alérgico de Quincke, que generalmente nunca se ha podido determinar a qué es esa alergia, donde uno amanece con el labio inferior o el labio superior hinchado. Y uno no sabe por qué, no le ha picado nada, no ha comido nada, no se ha golpeado, no tiene dolor de dientes, no tiene infección, pero aparece con su labio hinchado o aparece con su ojo, su párpado superior hinchado, sin causa aparente.
el edema angioneurótico o alérgico de Quincke, las trombosis de los senos venosos cerebrales, ¿no es cierto? Ustedes ya saben, neuroanatomía, dónde están los senos venosos cerebrales y que cuando esos se coagulan es muy peligroso para la vida. El absceso más común que siempre uno tiene que pensar como primer lugar, el absceso dentario, el edema de origen dentario. Y eso es lo que más común da en la cara. Pero tengo que tener mis diagnósticos diferenciales de que por ahí no es diente. Entonces tengo que ya saber, ¿será corazón? ¿Será riñón? ¿Será proteínico? ¿Será tumor mediastínico? También tengo el mixedema, que es en los hipotiroideos. Ese pacientito que no está con buena cantidad de hormona tiroidea dando vueltas en su organismo. Me va a hacer un mixedema, me va a dar edema en toda lo que es la cara. Y por supuesto el síndrome de Cushing, que ustedes ya saben a qué se debe ese síndrome de Cushing. Tenemos las facies mitral o de Corvisart, ¿no es cierto? Es una estrechez de la válvula mitral. Y ustedes ya saben, y si no saben dónde está la válvula mitral, la vamos a ver cuando veamos corazón, pero cuando esa válvula mitral se estrecha, hay una estrechez de la válvula mitral, empiezan a ver un cuadro clínico en ese paciente. Empieza a ver la rubicundez, se empieza a poner colorado, pero también hemos visto que colorado se pone en muchas otras personas, ¿no es cierto? El paciente que tiene lupus, el paciente que está al sol, ¿no es cierto? El paciente que es poliglobúlico, ¿no es cierto? Puede también ponerse colorado, pero lo que diferencia es que este colorado tiene un poco de cianosis en la nariz, párpados, labios, mentón, pabellones auriculares y las mejillas. Entonces, aparte de estar colorado, tiene algo de morado. Con eso de morado ya me está cambiando el diagnóstico. Si era colorado puro, no había nada de matiz cianótico, este paciente no es una estenosis mitral. Es lo que hemos dicho de lo que es el paciente colorado. Pero si el paciente colorado tiene matices de cianosis, tengo que pensar en una estrechez de la válvula mitral. ¿Cómo diagnostico esa estrechez de la válvula mitral, doctores? Me lo van a averiguar. Las facies tricúspides, de la fascia tricuspidia, de la válvula tricuspidia, que también está en el corazón, que cuando veamos corazón, vamos a ver, quizás ustedes ya en anatomía han visto, ¿no es cierto? Este ya es cuando estamos frente a un problema de la tricúspide, ya el pacientito ya tiene un tono amarillento, como si estuviera ictérico. El único problema con esta ictericia que vamos a encontrar que su vena yugular está muy dilatada y que puede moverse, puede entrar con latido, cosa que las venas no tienen latido. Pero cuando estoy frente a una fascia tricuspidea, puede ser que esa vena yugular externa tenga un latido y que incluso pueda mover el lóbulo de la oreja. Eso se llama el signo de Evans, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la yugular externa, vean ese cuello, bien dilatada esa vena yugular externa, pero porque la yugular interna no la podemos ver, ¿no es cierto? Entonces, puede haber que llegue a tener una pulsación, una vena. Las venas no tienen pulso, ¿no es cierto? Entonces, muy importante ver este problema de lo que es la vena yugular externa. Y lo importante es que este pacientito tiene algo de ictericia que me va a hacer diferenciar y me va a hacer pensar, wow, este paciente tiene un problema hepático. Pero toditos los pacientes que son ictéricos de origen hepático no tienen
la vena yugular externa dilatada y que tenga pulso. Pulso en la vena yugular externa es sinónimo de facies tricuspidia. La facies aórtica es la otra válvula que tenemos en el corazón, ¿no es cierto? Y esto es por insuficiencia de la válvula aórtica. Este pacientito ya va a tener palidez. Ya hemos dicho, el tricuspidio tiene tinte amarillento, el mitral tiene tinte rojizo, el aórtico tiene tinte de palidez, ¿no es cierto? Y el único problema de este pacientito es que tiene ritmo de la cabeza. La cabeza va a tener movimientos constantes de adelante a atrás en sincronía con el ritmo cardíaco. Entonces, este pacientito, cuando tenemos unas facies aórticas, tiene el signo de Muset. Y el signo de Muset es ese movimiento de adelante a atrás en forma constante de la cabeza. Si ustedes se acuerdan de la señora Campero Paz, senadora por el MAS en la primera etapa del Evo en el gobierno, era encargada de los derechos humanos en Bolivia, pero después entró al MAS y fue la primera senadora. Tenía un movimiento de atrás adelante de su cabeza. Era el signo de Muset porque tenía una insuficiencia de la válvula aórtica. El signo de Muset. Tenemos la facies de Ayerza, que generalmente les dicen los negritos de Ayerza, pero es un pacientito que no es negrito. No es un negrito. Es una persona normal, blanca, pero que por tener una enfermedad crónica de mucho tiempo de evolución, donde ha afectado el corazón y el pulmón, empiezan a ponerse cianóticos, empiezan a ponerse negritos. Hay un engrosamiento, un abotamiento del rostro, hay poliglobulia, ¿no es cierto? Y hay hipoxia. Por lo tanto, estos pacientitos son negritos. Se vuelven negros. Entonces se los llama los negritos cardíacos de Ayerza, porque fue descubierto esta enfermedad en Ayerza. Las facies venosas. Y aquí vamos a entender un poquito lo que es el síndrome obstructivo de la vena cava superior. Todos dicen de cómo se obstruye la vena cava superior. Y esa vena cava superior se obstruye a nivel de lo que es el mediastino. Y sabemos que el mediastino está en la parte central del tórax, en la parte posterior de lo que es nuestro hueso esternal. Y generalmente esto se da por un tumor. Empieza a crecer en esa zona. Muy difícil de diagnosticar, imposible de palpar. Lo único que pasa es que este pacientito va a venir en una etapa tardía de su enfermedad cancerosa, donde ya uno va a empezar a pedir tomografías y radiografías. En una radiografía muy difícil de determinar, pero en una tomografía o en una resonancia magnética sí se va a poder determinar, delimitar ese tumor que está obstruyendo la vena cava superior. Como les digo, generalmente es un cáncer broncopulmonar que aparece en esa zona, obstruye la vena cava superior, por lo tanto empieza a haber retención de sangre a nivel de lo que es la cara y el cuello. ¿No es cierto? Entonces, es un síndrome de la vena cava superior, se define como la expresión clínica de la obstrucción del flujo sanguíneo a través de la vena cava superior, por compresión, invasión o trombosis, por procesos neoformativos. Es lo único que va a obstruir un proceso neoformativo que crezca en esa zona y que tape a la vena cava superior. El pacientito va a ser de esta forma, va a tener un cuello ancho, va a tener una cara ancha, va a tener edema facial,
porque no hay retorno venoso adecuado hacia la aurícula superior derecha, para que toda esa sangre que logró subir por la arteria ya tiene dificultad para bajar por las venas. Y aquí tenemos el típico tumor del mediastino, que está ocluyendo la vena cava superior, donde vienen las subclavias, donde vienen las yugulares, donde viene todo ese conjunto de sangre que se va a unir para entrar a nivel de lo que es la aurícula derecha, para que esa sangre siga circulando. Pero la sangre que subió a través de la carótida y de las vertebrales a la cara y al cerebro no va a poder volver, porque hay algo que está obstruyendo ese retorno a lo que es el corazón. Síndrome de la vena cava superior, nuevamente, vean el tumor, cómo está obstruyendo a la vena cava superior antes que entre en el corazón. Fascias arteriales, esos pacientitos que ya su vena está bien, pero en estos casos la arteria está mal. Aquí hay una obliteración de los troncos supraaórticos. Cuando veamos corazón, pero quizás se acuerdan de anatomía, tenemos el tronco brachiocefálico y tenemos lo que es la subclavia y la carótida, que van a irrigar tanto el lado derecho como el lado izquierdo de la cara y también el cerebro. ¿Qué arteria va a la cara, doctorcitos? ¿Qué arteria es la parte importante? ¿Que irriga la cara? Me lo van a averiguar. ¿No es cierto? Es falta crónica de la irrigación de la cara. Y cuando hay una falta de irrigación facial, tiene que haber atrofia de los músculos faciales y desaparece el tejido adiposo. Entonces el paciente tiene una fascies alargada, una fascies de atrofia, una fascies como si estuviera muerto en vida. Esa es una falta de irrigación a nivel de lo que es la parte arterial. Cuando tenemos las fascies alcohólicas, ustedes seguro que ya reconocen un paciente alcohólico. Lo reconocen, pero a la legua. ¿No es cierto? Y ese pacientito alcohólico generalmente no come. Generalmente duerme y chupa, duerme y chupa y duerme y chupa, ¿no es cierto? Es un alcohólico crónico. Generalmente va a empezar a tener una cara colorada. Hemos dicho el rubicundo a nivel de pómulos y nariz, ¿no es cierto? Puede haber un poco de exceso de grasa subcutánea, por lo tanto la nariz se ensancha, se vuelve como un tumor en la punta de la nariz, lo que se llama rifofimia, ¿no es cierto? Típico de los borrachos. Podemos diagnosticar fácilmente un paciente alcohólico crónico, que por supuesto, si ese paciente va a mantenerse en ese ritmo, ¿con qué enfermedad va a terminar, doctores? Cirrosis. Eso, ¿no es cierto? Con una cirrosis, con un daño hepático. Es decir, que este pacientito empezó con una cara colorada, con una nariz colorada, pero va a terminar ictérico, cuando ya su enfermedad se transforme de una fascies alcohólica a una fascies cirrótica. ¿No es cierto? Y bueno, ¿no es cierto? ¿Y qué haces los viernes en la noche? Salgo a tomar unas cervezas. Ah, qué bien. Y después, bueno, después ya es lunes, ¿no es cierto? Ese es el alcohólico. Empieza el viernes y termina el lunes, si es que es posible. Por eso todas las obras de trabajo de los edificios, nunca hay trabajadores porque todavía siguen chupando el lunes, ¿no es cierto? Y vean esas facies de nariz gorda, nariz colorada, pómulos colorados, típicos de un alcohólico crónico. ¿Qué cantante tiene esta fascies esclerodérmico estatutaria? ¿Se acuerdan qué cantante es?
Lo van a averiguar. Esas facies de estatua, ¿no es cierto?, de un paciente con cara rígida, sin arrugas cutáneas, aspecto momificado, piel pegada a los huesos, pómulos salientes, nariz afilada, puntiaguda, los labios retraídos, ¿no es cierto? Parece una máscara, no tiene capacidad de sonrisa, su cara es dura, parece una estatua, típica de una enfermedad autoinmune que se llama la esclerodermia, el endurecimiento de la piel. La fascia es caquéctica, ¿no es cierto? Enfermedades de una enfermedad crónica debilitante. Y una enfermedad crónica debilitante es el cáncer, ¿no es cierto? Que dejan de comer, van perdiendo peso, van perdiendo musculatura, van perdiendo grasa. El pacientito ya empieza a tener un tinte, ¿no es cierto?, grisáceo que hemos dicho de los pacientes cancerosos. Se vuelven ojorosos, están deshidratados. Es un paciente que está cerca a fallecer. Las facies caquécticas de mala alimentación. Las facies hipocráticas, ¿no es cierto? Ese paciente que está en shock, que aparte de estar pálido por el shock hemorrágico, la anemia aguda que está teniendo, va a tener también esta cara de facies hipocráticas. Típico también en el paciente deshidratado, en esos pacientes con diarreas y vómitos deshidratantes. Paciente típico de la peritonitis, ¿no es cierto? Piel pálida, seca, enoftalmos, ojos hundidos, la córnea no va a tener brillo, nariz afiliada, ¿no es cierto? Labios secos, retraídos, lengua seca que se llama la lengua del oro, típico de los diabéticos. Eso va a ser una facies hipocrática. La facie nefrítica, ya hemos dicho, que cosita causa edema de la cara. Y una de las facies típicas de los problemas renales es la facie nefrítica. Porque esa paciente, hemos dicho que el paciente nefrótico tiene una palidez. ¿No es cierto? Ese blanco yeso es el paciente que es nefrótico. Hay una cara pálida y hinchada. Hay acúmulo de líquidos en los párpados. Eso es una falla renal. Facies sifilíticas, que desapareció la sífilis hace muchos años, lamentablemente por la promiscuidad que existe hace más de 20 años a nivel de la gente joven en la parte sexual, la sífilis está volviendo a aparecer. Ni qué decir del VIH, doctores, ni qué decir del VIH. Ayer yo he estado de turno y al hospital han llegado 2 embarazadas a término. A toda embarazada a término, antes que entre al parto, se le hace una prueba de VIH para no exponer a todo el personal a un contagio, ¿no es cierto? Porque el VIH se pasa por la sangre. Entonces, de las 5 o 6 parturientas que ha habido ayer, 2 han salido positivas en periodo ya terminal de su embarazo y no sabían. Personas de 20, 21 años. No sabían que estaban con VIH. Un desastre, ¿no es cierto? Y la sífilis está empezando a progresar, está empezando a crecer. Y después de 20, 30 años, ese pacientito que se contagió su sífilis a sus 20 años y que no le dio bola, no hizo tratamiento, cuando tenga 50 años, ese pacientito ya va a empezar a desarrollar una facies sifilítica, que tendremos que diagnosticarla nosotros, porque si nos vamos a meter en la boca de un sifilítico, probablemente hagamos una contaminación cruzada, que se llama. ¿Cómo es esa facies sifilítica? El paciente tiene una frente prominente, una frente convexa, parecen esas frentes olímpicas, puede tener 2 abultamientos laterales, unas nudosidades de Parrot, hay también
Hay un personaje de las películas que tiene sus cuernos ahí bien cortados. Esos serían las nudosidades de Parrot. Tienen una nariz hundida que parece una silla de montar, típica de un pacientito con sífilis. Facies leonina, la lepra, ya desapareció, no ha vuelto a aparecer más. La lepra tiene un cuadro clínico de más de 30 años de evolución. Tú te contagias hoy día la lepra y la lepra se va a manifestar de aquí a 30 años. ¿Y cómo se manifiesta? Tienen erupciones nodulares. Hay engrosamiento de la mejilla, de la barbilla, de la nariz. Las cejas no tienen cejas, están despobladas. Hay alopecia. Entonces, todo eso tenemos que ir viendo. Típico paciente leproso, que ya está en sus 60 años, pero que se contagió la lepra a sus 20 años. Para contagiarse la lepra hay que estar en contacto directo y en forma mantenida con un paciente leproso. No porque tú estés una sola vez expuesta a un paciente leproso te vas a contagiar. Tienes que estar expuesta en forma constante a ese paciente leproso para que en 30 años tú también manifiestes la lepra. Generalmente tiene que ser un compañero de vida, un familiar, quien te vaya a contagiar porque vas a estar en contacto crónico todos los días. Las facies endócrinas, ¿no es cierto? Ya hemos visto lo que es el típico del acromegálico, ese paciente que tiene cara grande, que tiene manos grandes, labios grandes. Se ve que es una persona grande, ¿no es cierto? Esos son los acromegálicos. Y eso nos damos cuenta inmediatamente que le está pasando a ese pacientito. Vean esas manos, vean esa cara, vean esa nariz prominente, esos pómulos grandes. ¿No es cierto? Típico de un acromegálico que ustedes ya tienen que saber qué hormona o qué glándula está fallando. ¿No es cierto? En el acromegálico. La facie addisoniana, lo que es el otro extremo del Cushing. Hay una enfermedad del Addison y la otra enfermedad del Cushing. La persona con Addison es una insuficiencia de las suprarrenales. El Cushing es un exceso de glándulas suprarrenales. Una época estaba de moda que las modelos tenían que tener estas figuras. Tenían que ser personas flacas, delgadas, donde se tenía que ver los huesos. Y estaba muy de moda, no sé si se acuerdan, que la mejor modelo, la mejor pagada era la más flaca. Por suerte se ha prohibido. Ahora ya una modelo flaca, desnutrida, deshidratada y con problemas de suprarrenales no es aceptada en los desfiles de moda. Esas son las facies addisonianas, ojos hundidos, expresión de tristeza, adelgazamiento, deshidratación, insuficiencia de glándula suprarrenal. Pacientes extremadamente flacas. Estas flacuras hay que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Con qué, doctorcitos? Ven una persona flaca, ¿en qué piensan? ¿Que tiene anemia? Anemia puede ser una. ¿Qué otra cosa está? Anorexia, doctor. Eso, ¿no es cierto? La bulimia, la anorexia. Estas pacientitas terminan, las bulímicas, las anoréxicas, terminan de esta forma. Entonces, aparte de que tú veas una persona flaca con descuentas las costillas, tu primera impresión va a ser, guay, esta chiquita es anoréxica, es bulímica, algo está pasando. Pero si descartas a través de tu historia clínica, de tu enfermedad actual, descartas que esta niña vomita cada vez que come, anda a pensar en un problema addisoniano, que ya puede estar teniendo algún problema con la glándula suprarrenal. ¿Ven cómo uno tiene que empezar a pensar con diagnósticos diferenciales de cada cuadro? Y ese cuadro clínico lo diferencias a través de la historia clínica.
Facies cuscinoides, el otro extremo del Addison, ¿no es cierto? Cara redonda, luna llena, piel rojiza, brillante, labios estirados, cuello corto, grueso, adiposa regional, la joroba cervical famosa. Exceso de cortisol, exceso de glándula suprarrenal. La típica joroba que tienen estos pacientitos en la parte cervical posterior. Se nota, levantas un poquito el cabello, que generalmente estas personas tapan esa jorobita, pero es una jorobita llena de grasa ahí atrás, en lo que es la joroba. Y aquí tenemos la famosa dexametasona, la que ha causado el problema del Addison y el problema del Cushing. Muchas personas han terminado el periodo del COVID porque han usado dexametasona. La dexametasona, muy importante, muy buena en pacientes con COVID, pero con COVID grave. Ha demostrado ser efectiva, pero ha desarrollado personas con Cushing, personas en exceso de grasa, en exceso de peso y con caras de luna llena. Y como dice ahí, en junio 2020, la dexametasona puede ser efectiva versus el COVID. Todos empezaron a tomar dexametasona, ¿y qué pasó a los 4 meses? Todos gorditos, todos redonditos, todos con cara de luna llena y con daño a veces irreversible de la glándula suprarrenal. La facies mixematosa, cejas despobladas, cabello seco, nariz ancha, párpados tumefactos, ¿no es cierto? Muchas ojeras, típico de la deficiencia del hipotiroidismo. El otro extremo del hipotiroidismo, el hipertiroidismo, ¿no es cierto? La protrusión ocular, la retracción del párpado superior, mirada fija, rosado, sudoroso, paciente intranquilo, que no puede estar sentado ni 5 segundos, tiene cara de susto. Y véanlo al ministro Romero. El ministro Romero, tú lo ves y inmediatamente dices, este pacientito tiene hipertiroidismo. Las facies androgenital, esa pacientita típica de la mujer con bigote, ¿no es cierto? La mujer con barba. Es que tiene un desbalance en la parte de los andrógenos a nivel de lo que son los ovarios de esa mujer, donde hay más producción de hormona masculina que de hormona femenina. Por lo tanto, estas pacientitas se les dicen la pacientita con bigotes o la pacientita con patillas. Y han debido ver a alguna mujer en la calle, peludas, ¿no es cierto? La facies androgenital. Pacientes que no están manejando bien sus hormonas y hay problemas de virilización. Por lo tanto, al haber virilización, hay crecimiento del vello a nivel de lo que es la cara, las piernas, los brazos. Facies cretínica. Esto es lo peor que te pueden decir, que eres un cretino, ¿no es cierto? Que te insulten de esa manera. La facies cretínica, hay una insuficiencia de la hormona tiroidea en el nacimiento. Si tú tienes insuficiencia de hormona tiroidea en tu vida adulta, ya no te vas a volver cretino. Tienes deficiencia de hormona tiroidea en tu edad adulta, te vas a volver que vas a tener un cuadro de mixedema por hipotiroidismo. Pero la facies cretínica es un recién nacido que el idiota del pediatra no diagnosticó que ese pacientito no tenía hormona tiroidea dando vueltas en su organismo y no le colocó hormona tiroidea. Ese pacientito va a desarrollar una facies cretínica, que es una insuficiencia de hormona tiroidea al nacimiento. Va a tener frente ancha, va a tener inserción del cabello bajo, boca entreabierta, va a parecer que tiene una lengua muy gruesa que se quiere salir de la boca y por supuesto
va a ser un pacientito que va a tener un déficit neuronal muy, pero muy importante. Las facies mongoloides. ¿Quién no ha visto un paciente mongolito? O un paciente mongólico, ¿no es cierto? Por una alteración de los tribosomas. Todos podemos diagnosticar un pacientito con facies mongoloides. Hay extremos, hay grados, hay pacientitos muy agresivos, como hay pacientitos muy cariñosos. Hay pacientitos que tienen, aparte del defecto de las facies, tienen defectos de órganos cardíacos pulmonares y otros que viven hasta sus 40, 50 años. ¿No es cierto? Fácil de diagnosticar una facies mongoloide. Tenemos las facies de las colagenopatías, que son esas enfermedades autoinmunes. Y una de las que más se nota y de la que más se habla y se ha estudiado es del lupus eritematoso, donde hay eritema en la nariz, en las mejillas, en forma de alas de mariposa. Parecen alas de mariposa esas lesiones que solamente es en la nariz y en los pómulos. El resto de la cara es normal. Esa es una facies de lupus eritematoso. Y tenemos la máscara del vampiro, ¿no es cierto? Que últimamente ya se ha empezado a diagnosticar que es esas pacientitas que se hacen esos dermopeeling, donde se hacen picar con agujitas para ir depositando plasma, esas plasmas ricos en fibrina, plasmas ricos en plaquetas, donde se van inyectando para dar una nueva piel, una nueva cara. Es un dermolipping para sacar toda la capa córnea para que la pielcita sea sedosa, tenga otra apariencia. La famosa máscara del vampiro, que eso la provoca el ser humano. Van a esos cursos, a esas spas, donde hay la revitalización de la piel en esas caras con inyecciones de plasma rico en plaquetas, plasma rico en fibrina, dependiendo cuál es lo que les van a hacer para regenerar la piel facial. Las facies por alteraciones esqueléticas, ¿no es cierto? Los famosos las acondroplasias, que son de los enanitos, ¿no es cierto? Con extremidades pequeñas, son pequeñitos y que algunos no tienen deficiencia mental y viven muchos años y nunca ha pasado de que estos pacientitos tengan hijitos pequeñitos. Si es que logran tener hijitos, generalmente sus hijos son normales, de estatura normal. ¿No es cierto? Dos gemelitas que si pueden tener una vida normal y pueden embarazarse, van a generar hijos de tamaño normal. Las facies adenoides, ¿no es cierto? La fase adenoidea es un maxilar plano, configuración ojival, nariz chata, ojos, o la boca generalmente siempre está abierta. Hay incisivos superiores que están hacia afuera como los conejos, denotan una expresión de estupidez, pero su inteligencia es normal. Y estos pacientitos generalmente es porque la parte de lo que son las coanas a nivel de la parte posterior de la nariz están tapadas. ¿Se acuerdan cuáles son las amígdalas, doctores? ¿Cuántas amígdalas tenemos? Pacientitos, si no tienen plaquetas, van a tener a las púrpuras, ¿no es cierto? A petequias, a las lesiones dérmicas que ya hemos visto. Ya no tienen glóbulos blancos, por lo tanto no van a poder ir a defenderse bien de una enfermedad. Van a tener sangrados de los labios, de la nariz, ¿no es cierto? Va a haber una palidez.
Y aparte de tener déficit en plaquetas, no tienen defensa de los glóbulos blancos y también tienen déficit de los glóbulos rojos, por lo tanto van a tener anemia, van a estar pálidas. Hay 4 grados de las leucemias que ya deberían empezar a aprender y hay 1 o 2 que sí se pueden curar con las trasplantes de médula, pero hay a las otras que no se puede hacer absolutamente nada. Esas son las fases hematológicas en pacientes con cánceres leucémicos. El cirrótico ya sabemos, ¿no es cierto? Hemos visto, es una lesión de necrosis de lo que es el hepatocito. ¿No es cierto? Hay proliferación de nuevos conductillos biliares, hay regeneración de los lóbulos, de los lobulillos y también regeneración de los vasos. El hígado sabemos que se reproduce. El hígado se lo puede servir como donador. Te sacan una parte de tu hígado, por lo tanto tú sigues vivo viviendo con la parte derecha o parte izquierda de tu hígado y la otra parte la trasplantan a un paciente cirrótico. Ese paciente cirrótico, a través de ese tu hígado que lo han implantado, va a seguir vivo porque ese hígado va a volverse a regenerar, va a volver a crecer. El cirrótico que llega a la destrucción total del hepatocito y del hígado, si es que deja de tomar y no se ha muerto, antes de morir se ha dejado de tomar, ese hígado se va a regenerar. El único problema del cirrótico, cuando el hígado se regenera, no se regenera en un patrón estructural normal. Los lobulillos hepáticos se distorsionan en su crecimiento. Lo mismo pasa con el sistema vascular. Se regenera, pero totalmente atípico. Ese hígado enfermo, si dejan de tomar alcohol, se va a regenerar, pero no se va a regenerar en forma anatómica normal. Se va a regenerar en una forma anatómica anormal, que eso los va a llevar a la muerte. Esa falta de excreción biliar, irrigación hepática, nos va a llegar a la muerte. Por eso el cirrótico ya establecido con daño hepático se va a morir si no le hacen un trasplante hepático. Fase cirrótico, ¿no es cierto? Y hemos dicho, esa lesión hepatocitaria crónica que se llama alcohol, tiene una ictericia negruzca. Y aquí tenemos un pacientito ictérico, negruzco, por la patología crónica que tiene su alcoholismo y su cirrosis hepática. Fases neurológicas, ¿no es cierto? Las fases miastínicas, esos ojitos dormilones, donde hay la miastenia gravis, ¿no es cierto? Ojos, párpados que se caen, ojos que están medio dormilones. Parálisis del séptimo par. Ya vamos a ver cuando veamos lo que es el par craneal, el séptimo par craneal, cómo es la parálisis, qué es lo que pasa con la parálisis. Generalmente se paraliza un lado, no se paralizan los dos nervios. Y cuando se paraliza el nervio facial, el pacientito no puede cerrar su ojo, no puede mostrar los dientes, no puede arrugar la frente, no puede arrugar la mejilla, ¿no es cierto? Se le cae la saliva por el lado paralítico, la cara se va hacia ese lado, se contrae hacia ese lado paralítico. Entonces, ese es la parálisis del séptimo par facial. Síndrome de Claude-Bernard-Horner, el simpático, que ya les he pedido que me empiecen a estudiar lo que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Esto van a ver mucho en lo que es cirugía. ¿Cuántas veces yo he visto? Solamente 2 veces en mi vida un pacientito con Hutchinson-Gilford, ¿no es cierto? Que se llama la progeria. Esos chiquitos que parecen viejitos, que no tienen más de 6, 7 años, pero que ya parecen viejitos. Es el síndrome de Hutchinson-Gilford, también llamado progeria. Fases tetánicas, cuando tenemos tétanos. Es lo último. El paciente con tétanos tiene una contracción de los músculos faciales, frontales y el risorio.
Ya sabemos cuál es el rizorio. Lo que llama mucho la atención en un paciente con tétanos, que sí se va a morir si es que se ha dejado estar, tiene una expresión de dolor en todo lo que es la parte superior de la cara. Por encima de la nariz, ese pacientito tiene una expresión de dolor. Sus ojos muestran dolor. Pero la parte inferior de la nariz para abajo, incluyendo hasta el mentón, el pacientito tiene una expresión de risa, una expresión de felicidad. Arriba, en los ojos tiene dolor y en la parte de abajo tiene risa. Eso es el contraste en un paciente con facies tetánica. Pacientito que contrajo el tétanos, no se hizo poner la vacuna del tétanos y el tétanos se desarrolló en ese paciente, lo cual se va a morir porque no hay nada que hacer cuando ya está instalado el tétanos, pero tiene ese contraste, la cara superior dolor, la cara inferior de felicidad. ¿Quién no conoce lo que es la Casa de la Moneda en Potosí? Y ahí tenemos casi un ejemplo de una risa sardónica. ¿Dudas, preguntitas, doctorcitos? ¿No hay dudas, doctorcitos? No, doctor, ninguna. Gracias. Una pregunta. Dime. Dijo que el hígado se regenera, ¿verdad? En ese Sí, caso, ¿sería posible donar una parte de tu hígado? sí, se puede donar. Ah, qué No bien. te tienen que sacar todo el hígado.